Nos corresponde ahora hablar del filtro acoplado. El filtro acoplado es un tipo de filtro interesante y especial que se utiliza mucho en las comunicaciones digitales. El filtro acoplado, normalmente los filtros nosotros los utilizamos para eliminar el ruido y dejar pasar la información. La información, el filtro la deja pasar tal cual normalmente y elimina el ruido, pero mínimo tiene que tener el ancho de banda suficiente para que atraviese la información. Este filtro especial, el filtro acoplado, es un filtro lineal que se utiliza para maximizar la relación señal-ruido aquí a la salida en un instante determinado, no todo el tiempo, sino en un determinado instante. Por eso aquí estamos diciendo que la relación señal al ruido a la salida es potencia de señal en T sub 0 respecto a la potencia de ruido. Pero este filtro, para poder diseñar este filtro, debemos conocer la señal, la forma de la señal SDT. Y este filtro no me va a dejar pasar esa señal, sino la va a deformar de tal manera de que en el tiempo T sub 0, cuando yo voy a muestrear, esa relación señal al ruido sea lo más grande posible, sea máxima. ¿Para qué? Porque recuerden que nosotros siempre deseamos que la relación señal al ruido sea lo más grande posible para que se diferencie más la señal respecto del ruido. Pero eso es una condición que se debe cumplir, que la señal debe ser conocida. La señal para yo poder diseñar este filtro. ¿Sí? Y el filtro entonces lo voy a diseñar de tal manera que esta relación potencia de ruido, perdón, potencia de señal respecto al ruido en el instante T sub 0 sea máxima. Bueno, vamos a ver cómo vamos a hacer eso. ¿Qué va a pasar? Bueno, resulta que si aquí en la entrada me llega, porque este filtro va a estar obviamente en el receptor. Aquí me llega en el receptor, en la entrada voy a tener la señal contaminada con ruido. Si ese ruido es independiente de la señal, como ocurre normalmente, entonces la salida es debida a dos componentes. Una componente debida a la señal y una componente debida al ruido. La salida debido a la señal proviene solamente de SDT. ¿Y cómo la puedo calcular? Bueno, esta SDT en frecuencia, yo puedo decir que SDF, S0DF, es igual a HDF por SDF. ¿Correcto? Pero ahí la tengo en frecuencia. Si la quiero en tiempo, tengo que hallar la transformada inversa. Entonces, esto no es más que la transformada inversa. Aquí tengo HDF por SDF, que sería S de 0 en frecuencia, ¿sí? Y por E a la menos J, 2πft diferencial de F integral. Pero la estamos evaluando en un tiempo, en el tiempo T sub 0. No es para todo el tiempo, sino para el instante T sub 0. Entonces, aquí debería ser T, pero lo estamos evaluando en T sub 0. Entonces, como en esta integral lo único que depende de T o donde está T es aquí, entonces lo cambiamos T por T sub 0. Esa sería la salida en el instante T sub 0 en este filtro. Obviamente si conozco HDF, pero eso es lo que queremos buscar. En este caso, observen que lo estamos trabajando de forma determinística porque se supone que la forma de la señal la conozco, ¿sí? Debe ser conocida. Y normalmente en comunicaciones digitales eso pasa. Las formas de los bits es previamente conocida o son, depende de cómo, si yo lo voy a codificar en no retorno a cero, con retorno a cero, bipolar, unipolar, etcétera. Y ahí defino yo la forma de mi bit, si va a ser cuadrado o no, si va a ser de tipo SA, etcétera. Bueno, esa sería la salida. Pero también necesito la potencia de ruido. Bueno, si aquí yo tengo la densidad espectral de potencia de ruido a la entrada, puedo hallar la densidad de potencia de ruido a la salida. ¿Cómo? Fácilmente la potencia
en este caso, la densidad espectral de potencia de salida es la densidad espectral de potencia de entrada multiplicada por h de f en magnitud al cuadrado. Pero esa es la densidad espectral de potencia aquí a la salida. Esa densidad espectral de potencia está en el dominio de la frecuencia. Si quiero hallar la potencia, le calculo la integral de esa densidad espectral de potencia desde menos infinito hasta más infinito, y esa sería la potencia de ruido. Esta es la señal. Ahora, como es un solo valor la señal, el valor de la potencia asociada a esa señal en ese instante es ese valor elevado al cuadrado. Entonces tengo el valor al cuadrado, lo elevo al cuadrado y lo divido entre la potencia que ya la tengo, la potencia total de ruido. Entonces, la relación señal a ruido sería esta expresión que tengo aquí. Observe que aquí es este st sub 0 en magnitud al cuadrado, que sería la potencia de señal en un instante determinado, dividido por la potencia de el ruido. Bueno, esa sería la relación señal a ruido aquí a la salida. Pero recuerden que nosotros queremos que sea máxima. Entonces vamos a tratar de simplificarla un poco. Aquí vamos a utilizar un teorema matemático que se llama desigualdad de Schwarz. Esta desigualdad dice que si yo en frecuencia tengo la magnitud al cuadrado de la integral del producto de dos funciones, esa integral o esa magnitud al cuadrado de esa integral siempre va a ser menor o igual a que yo haga el producto de las integrales de cada una de las magnitudes al cuadrado. Nunca, siempre va a ser menor o igual. Pero entonces, esta misma integral yo la puedo decir que siempre va a ser menor o igual al producto de la integral de a en la magnitud de df por la magnitud de bdf. ¿Sí? Eso es lo que me dice esa desigualdad, que la magnitud de la integral del producto de dos funciones siempre va a ser menor o igual al producto de las integrales de las magnitudes. Aún más, dice esa desigualdad, ese teorema, que la igualdad, porque aquí estamos diciendo que va a ser menor e igual, que la igualdad entre esta y esta, es decir, solamente el rojito aquí, la igualdad, se va a cumplir siempre que el ADF que yo tengo aquí sea una constante multiplicada por el conjugado de BDF. En ese caso, si se cumple esto que está aquí, entonces esto ya no es menor o igual, sino que es exactamente igual. ¿Qué sucede entonces? Como esto siempre va a ser menor o igual que esto, el valor máximo será cuando se cumpla la igualdad, es decir, cuando ADF sea cabezas de conjugado de F. Ahora bien, ¿de qué nos sirve esta desigualdad? Bueno, esta desigualdad nos va a servir para simplificar un poco esto, porque aquí tengo la magnitud de, bueno, aquí hay tres funciones, pero yo puedo asociar esta función con esta, o esta con esta, como yo quiera, ¿sí? Incluso puedo agregarle cosas, pero la idea es definir ADF y BDF de tal manera de que yo la convierta en un producto, porque aquí la tengo la integral incorporada en la magnitud. Entonces la voy a convertir en el producto de dos integrales. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, y a su vez también voy a tratar de hacer de que me ayude a simplificar lo que yo tengo aquí abajo. Entonces, observen que voy a definir ADF como este HDF sobre raíz de la densidad espectral de potencia de ruido, que es esto que tenemos aquí, ¿sí? Esa es mi ADF. Y el BDF, bueno, como yo quiero que arriba en el numerador me quede HDF por FDF por E a la J, entonces ya tengo mi ADF aquí. El BDF me faltaría el SDF por E a la J 2πft sub 0, pero para eliminar esta raíz de la densidad espectral de potencia, pues la divido aquí. Y observen que si yo multiplico esto por esto, me da exactamente el integrando de esta integral superior, ¿sí? Me da exactamente igual. ¿Pero por qué la defino así? Porque si yo aplico la desigualdad de Schwarz aquí, esta relación señal a ruido va a ser menor o igual
que el producto de esta integral, la magnitud de esta integral, por la integral de la magnitud de esta. Entonces, si lo hacemos así, entonces sería la integral de la magnitud de esta elevada al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Si yo esta la elevo al cuadrado, me queda h de f magnitud por esto al cuadrado, me queda densidad espectral de potencia de f, diferencial de f, que sería esta primera integral, por la integral de la magnitud de esta elevada al cuadrado. Entonces, la magnitud de s de f al cuadrado, esto como es una fase, la magnitud es 1 entre la raíz elevada al cuadrado, es la densidad espectral de potencia diferencial de f. Y observen que en este caso, entonces, este lado exactamente igual a este, y lo puedo simplificar. Por lo que, entonces, la relación señal a ruido no es más, siempre va a ser menor o igual que esta integral solamente, la integral de menos infinito a más infinito de la transformada de S de f en magnitud al cuadrado sobre la densidad espectral de potencia. Bueno, aquí logramos reducir esta expresión, ¿sí? Y decir que la relación señal a ruido siempre va a ser menor o igual a esta integral. Pero nosotros queremos hallar su valor máximo. Y aquí la desigualdad, el teorema de la desigualdad nos dice que la igualdad se obtiene cuando A de f sea igual a K B de f. ¿Sí? Es decir, la igualdad aquí, que sería el valor máximo, lo vamos a conseguir cuando esta A de f que nosotros definimos sea igual a una constante multiplicada por el conjugado de esta. ¿Sí? Entonces, en ese instante se cumple la igualdad y obtenemos el mayor máximo, porque siempre va a ser, estamos diciendo que va a ser menor o igual que eso, o sea, su valor máximo sería la igualdad. ¿Sí? Entonces el valor máximo se cumple cuando A de f sea igual a K por B de f, haciendo esa operación, entonces igualándolas aquí y despejando H de f de aquí, despejando H de f, encontramos que el H de f, que va a ser la respuesta en frecuencia de mi filtro, va a ser K por S de f conjugado sobre la densidad espectral de potencia de ruido de entrada por E a la menos J 2 pi f t sub 0. ¿Qué estamos diciendo entonces? Que la relación señal a ruido aquí será máxima cuando mi filtro tenga esta función de transferencia. Observen que depende de S de f, o sea, yo debo conocer la señal de entrada, la forma de la señal, para poderle calcular su transformada y hallar su conjugado. Y la vamos a dividir entre la densidad espectral de potencia, conozco es la densidad espectral de potencia de ruido, por E a la menos J 2 pi f t sub 0, esa va a ser la función de transferencia de mi filtro. Entonces, con esta ecuación yo puedo diseñar mi filtro match o mi filtro acoplado. Match en inglés o filtro acoplado. Esta es la función de transferencia. Ahora, podemos ver, esta es la función de transferencia en el dominio de la frecuencia, pero también la podemos ver en el dominio del tiempo hallando la transformada inversa. Y esa sería la respuesta a impulso de mi filtro. ¿Sí? Pero vamos ahorita a hallar esto, pero para el caso de ruido gaussiano blanco, que es el ruido con el que normalmente se analizan los sistemas de comunicaciones, en presencia de ruido gaussiano blanco, que sabemos que ese es el ruido de máxima aleatoriedad que tiene una una potencia infinita a la entrada, y entonces si mi sistema funciona para el ruido gaussiano blanco, debe funcionar para otros tipos de ruido. ¿Sí? Entonces, normalmente se coge el ruido gaussiano blanco para analizar los sistemas de comunicación. En este caso, si nosotros decimos que aquí hay presencia de ruido gaussiano blanco, la densidad espectral de potencia del ruido gaussiano blanco sabemos que es constante y vale n0 medios. Pero en resumen, ¿qué tenemos? ¿Quién es el filtro acoplado? El filtro acoplado es el filtro que maximiza la relación señal a ruido a la salida del filtro. La función de transferencia del filtro es h de f igual a K sobre S de f conjugado de densidad espectral de potencia por E a la menos J 2 pi f t sub 0, donde S de f es la transformada de Fourier de la señal de entrada conocida S de t, de duración
T segundos. P sub NDF es la PSD o la densidad espectral de potencia de entrada de ruido. Y T0 es el tiempo de muestreo cuando se evalúa la relación señal-ruido, y se supone que ahí, en ese tiempo T sub 0, la relación señal-ruido es máxima. Y K es una constante arbitraria real diferente de 0. Resultados para el ruido gaussiano blanco. ¿Qué sucede si el ruido es gaussiano y blanco? Esta densidad espectral de potencia vale N0 medios. Entonces, si yo quiero hallar la H de T, sería la transformada inversa. ¿La transformada inversa de quién? De K por S de F conjugado por E a la menos J omega T sub 0 sobre la densidad espectral de potencia del ruido, que vale E constante y vale N0 medios por E a la J omega T diferencial de omega, si vamos a hallar una transformada inversa. Acomodando aquí, me queda que esto es la integral de S de F por E a la J 2 pi F T sub 0 menos T diferencial de F. Y observen lo que hicimos aquí. Como aquí tenemos el conjugado, y el conjugado de una suma es la suma de los conjugados, entonces sacamos aquí el conjugado, ¿sí? Si sacamos el conjugado SDF que estaba conjugado debe quedar sin conjugar porque lo estamos haciendo aquí. La J, ¿verdad? Si yo lo agrupo estos dos, observen que me queda menos T sub 0 y T positivo en factor común, sacando factor común menos, entonces me queda el T negativo y el T sub 0 positivo, pero ese menos, como lo vamos a conjugar, lo sacamos aquí. Entonces observen, como esto es conjugado de esta suma es la suma de los conjugados, entonces sería el conjugado de SDF que lo tenemos aquí y el conjugado de este, que sería agregarle el menos aquí, que sería exactamente eso. O sea que esta ecuación que tenemos aquí abajo es completamente equivalente a esta de arriba. Ahora, si nos damos cuenta, esto que tenemos aquí no es más que la transformada inversa de S de T, pero cambiando el T por T sub 0 menos T. Por lo tanto, el H de T, que es la respuesta impulso de mi filtro acoplado, debe ser igual a 2, para el caso de ruido gaussiano blanco, vale 2K sobre N0, que multiplica a esto, que es la transformada inversa de SDF, que sería S de T, pero evaluada en T sub 0 menos T, y después la conjugo. ¿Qué estamos viendo? Que la respuesta impulso del filtro tiene, esto es una constante, tiene la misma forma de la entrada. Por eso decimos que esto es un filtro acoplado, porque su respuesta impulso es de la misma forma que la entrada, viéndola en el dominio del tiempo. Y si como normalmente esta SDT es real, su conjugado es exactamente igual, solamente que esta S está, aquí se le han hecho una operación que es desplazamiento y reflexión. Está reflejada y está desplazada la señal de entrada. Entonces, si yo agarro la señal de entrada, que es conocida, la desplazo T sub 0 y después la de reflejo y la multiplico por 2K N0, ya tengo la respuesta impulso de mi filtro. Ya lo he diseñado. Y en frecuencia pues sería la transformada de eso. Ya tendríamos la respuesta en frecuencia, pero con la respuesta impulso ya estamos diseñando el filtro. Eso para el caso de ruido gaussiano blanco, ¿sí? Entonces, cuando el ruido de entrada es gaussiano blanco, la respuesta impulso del ruido, la respuesta impulso del filtro acoplado es C por S de T sub 0 menos T. Por eso que llamamos que donde esta C es una constante positiva arbitraria, T sub 0 es el tiempo de la señal pico de salida, es decir, es donde ocurre la señal máxima para que la relación señal a ruido sea máxima en ese punto, y SDT es la forma de onda de la señal de entrada que debe ser conocida. Una propiedad importante de la relación señal a ruido de salida se obtiene a partir del filtro acoplado utilizando el teorema de Parseval. Esto que vamos a hacer aquí lo vamos a utilizar posteriormente cuando hallemos el rendimiento de los sistemas de comunicaciones. ¿Qué tenemos?
Para el caso de un filtro acoplado, la relación señal a ruido es la integral de menos infinito más infinito de SDF en magnitud al cuadrado sobre la densidad espectral de potencia, que en el caso del ruido gaussiano blanco es n0 medio diferente al df. Sacando este n0 medio de aquí, entonces me quedaría SDF en magnitud al cuadrado. Pero utilizando el teorema de Parseval, entonces esa misma integral la puedo hacer en el tiempo. Y me queda integral de menos infinito más infinito de la magnitud de S de t al cuadrado diferencial de t. ¿Y qué es esto? Esto no es más que la energía. Pero esta es la energía de S. ¿Y S dónde está? A la entrada del filtro. Es la señal de entrada. Por lo tanto, yo puedo hallar la relación señal a ruido de salida conociendo la energía de entrada y dividiéndola por n0 medios. Eso es lo que me está diciendo aquí esta ecuación, que la relación señal a ruido de la salida no es más que la energía de la señal a la entrada dividida por n0 medios. Esta misma expresión se puede poner en función de aquí tenemos energía, ¿sí? Pero se puede poner en relación de potencias. Si tenemos una energía, la energía la dividimos por el tiempo que dura la señal, entonces tendremos potencia. Pero si dividimos por t para que no se altere, multiplicamos por t. Y si tenemos abajo en el cero medio, que es la densidad espectral de potencia, si la multiplicamos por el ancho de banda, entonces obtendremos potencia de ruido. Pero si aquí estamos dividiendo por W para que no se altere, aquí entonces vamos a multiplicar por W. Bueno, esto que tenemos aquí es potencia de señal respecto a potencia de ruido en la entrada. Y entonces la relación de esa relación señal a ruido de salida es la relación señal al ruido de entrada multiplicada por 2 veces el producto ancho de banda por duración de señal, T por W. Este es un parámetro importante en los sistemas de comunicaciones, donde está la relación, el producto de la duración de la señal respecto al ancho de banda del sistema o que permite el sistema. ¿Sí? Muchas veces se piensa que aumentando este producto pues aumenta la relación señal a ruido, pero en este caso no es así, porque ¿qué pasa si aumenta la relación TW? Entonces por un lado aumenta T, ¿qué hace con esta potencia? Disminuye, y esto al estar dividiendo aumenta la potencia de ruido también y hace que la relación señal a ruido de entrada disminuya, produciendo la misma relación señal a ruido de salida. Entonces no es conveniente decir que mejoramos la relación señal a ruido en la entrada modificando o ampliando o aumentando el producto duración por ancho de banda. Pero lo que sí podemos ver aquí es que la relación señal a ruido de salida depende de la relación señal a ruido de entrada multiplicada por 2 veces el producto este, y que esta relación, la relación señal a ruido de entrada, sí depende de la duración de la señal y depende de el ancho de banda del sistema. Pero en este caso es la relación señal a ruido de entrada, no la relación señal a ruido de salida. No depende ni de T ni de W. Ahora bien, pero sí lo que estamos viendo es que la relación señal a ruido de salida lo podemos calcular conociendo la energía de entrada y dividiéndola por n0 medios. Ahora vamos a hacer un ejemplito. Este ejemplito es de un filtro de integración y descarga, es decir, un filtro acoplado para las señales digitales. Suponga que la señal SDT de entrada al filtro es 1 entre T1 y T2 y 0 en otro caso. O sea, tenemos una señal, vamos a suponer, aquí tenemos T1 y aquí tenemos T2. Eso es lo que estamos diciendo aquí, ¿verdad? Esta es la señal SDT. Observen que es la forma común que se utiliza para los bits, ¿sí? Aunque pudiéramos usar otra. Bueno,
Si esta es SDT, ¿cómo diseñamos el filtro? El filtro acoplado. El filtro acoplado para esta señal no es más, ya dedujimos que es 2K N0 S de T sub 0 menos T conjugado. Ahora, aquí vamos a hacer que esto valga exactamente 1. Y entonces me quedaría, y como la señal es real, entonces h de t es más nada S de T sub 0 menos T. Esa es la respuesta impulso del filtro. Aquí ya tenemos diseñado el filtro acoplado a esta señal. ¿Y por qué se llama acoplado? Observen que tiene la misma forma. Perfecto. Ahora, vamos a verlo gráficamente. Aquí tenemos la señal SDT. Dijimos que valía 1 entre T1 y T2. Ahora, ¿cómo vamos a generar el filtro acoplado o la respuesta impulso del filtro? Bueno, en este caso vamos a reflejarla y después la vamos a desplazar. Acuérdense que lo podemos hacer de las dos maneras. Primero desplazamos y después reflejamos, o primero reflejamos y después desplazamos, si se acuerdan cuando vieron señales por allá, pero hay que tener cuidado con qué sucede si primero hacemos la reflexión o primero hacemos el desplazamiento. En este caso vamos a hacer primero la reflexión. Aquí tenemos S de menos T. Entonces, ¿quién es ese menos T? Esto pasa a ser menos T2 y esto pasa a ser, como está negativo, pasa a ser menos T1 aquí, ¿sí? Y entonces este sería S menos T. Ahora vamos a desplazar la T sub 0. Si T sub 0 es positivo, se desplaza a la derecha. Si T sub 0 es negativo, se desplaza a la izquierda, porque ya hicimos la reflexión. Entonces, si yo la desplazo hacia la derecha, voy a desplazarla un T suficiente para que mi H de T sea un filtro causal, sea realizable, ¿sí? Que eso es importante, que sea un diseño de un filtro. Eso es lo primero que decíamos por allá en señales y sistema, que el filtro tiene que ser causal para que sea realizable. ¿Y qué significa que sea causal? Si ustedes recuerdan, bueno, como esta es respuesta impulso, quiere decir que si yo coloco el impulso, la respuesta tiene que existir solamente después o incluso en el momento, pero después de que aparezca el impulso, no puede existir antes. Entonces, si observen, si yo reflejo aquí, si yo la desplazo un poquito, va a quedar por aquí, vamos a suponer, y entonces en este caso no va a ser causal. ¿Por qué? Porque si el impulso está ocurriendo en cero, como debe ser la respuesta impulso, y la respuesta está ocurriendo antes de que suceda el impulso. Entonces vamos a escoger el T2 de tal manera de que la respuesta impulso se haga causal. Entonces, perdón, el T2 no, el T0. El T0 que es el desplazamiento que lo voy a hacer aquí. Ahora, ¿cuánto tiene que ser el desplazamiento para hacer la causal? Entonces, observemos que el T0 tiene que ser lo que yo tengo que desplazarla para que aparezca a partir de 0, que sería menos T2, o sea, o T2. Tengo que desplazarla T2 mínimo. O sea que T0 tiene que ser mayor que T2 para que ese filtro sea causal. Entonces, seleccionando un T sub 0 mayor o igual a T2 para que el filtro sea causal, entonces vamos a suponer en este caso cuando ya es causal, que sería exactamente para T sub 0 igual a T2. ¿Cuál sería la salida? Bueno, esta es la señal de entrada, la que tenemos aquí. Mi sistema tiene una respuesta impulso que es esta. ¿Quién es la salida? Como estamos hablando, esta es SDT y esta es HDT, la respuesta impulso de mi sistema, la salida es la convolución entre esta y esta. La convolución entre dos rec es un triá, precisamente lo que estamos viendo aquí, lo que aprendimos por allá en señales, ¿sí? Pero en este caso arranca desde este punto, ¿sí? Arranca precisamente de este punto, la salida, que sería esta. Y observen que la salida, en este caso, tiene un máximo aquí que vale T y ocurre exactamente en T0, que es el tiempo donde ocurre el máximo. ¿Qué es lo que está pasando? Esta es la entrada y esta es la salida. Observen, el filtro acoplado desformó completamente la señal de entrada, es otra completamente diferente.
pero se está cumpliendo de que en T sub 0 es máxima. Pues acuérdense que T sub 0 es el valor donde se hace máxima. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues en este caso, vamos a suponer que esta es la señal de entrada, yo la paso a través de mi filtro y esta es la señal de salida. ¿Qué pasa? Ella va a empezar a crecer, pero yo exactamente en T sub 0 voy a tomar el valor de la muestra para saber si lo que me está llegando es un 1 o un 0. Y como ahí es máxima la señal a la salida, entonces la relación señal a ruido será máxima. Pero tenemos que tener cuidado con una cosa. Observen que también la duración del pulso. Aquí la duración del pulso es T segundos, pero T está ocurriendo aquí y el pulso continúa hacia allá. Eso no es deseable en un sistema de comunicaciones, que aquí por efecto del filtrado que le estamos haciendo, el bit está durando más del tiempo que él debería durar. Él debería durar hasta aquí, pero entonces continúa. ¿Y qué va a pasar? Si aquí viene otro bit, esto me va a deformar o me va a transformar o me va a interferir en el siguiente bit. Eso es lo que llamamos ISI, interferencia intersembólica, que no es deseable. Entonces, en este caso, por eso vamos a llamar un filtro de integración y descarga, porque resulta que yo puedo implementar esto a través de un integrador que, si yo tengo una constante y la integro, me va a dar esto, ¿verdad? Pero la va a integrar ¿hasta dónde? Hasta este punto, y ahí inmediatamente va a descargar de tal manera de que nos siga integrando y de ahí para allá valga 0. ¿Sí? De esa manera entonces logramos hacer que no me interfiera en el siguiente bit. Vamos a ver de dónde sale esa integración. Esta es la salida del filtro. Vamos a ver que corresponde a un filtro de integración y descarga. ¿Sí? Tenemos esto. Aquí llega la señal RDT, que es la señal combinada con el ruido. Esa es nuestra RDT aquí. Si queremos hallar RD0, RD0 es la convolución entre RDT con HDT, donde HDT hemos supuesto que es ya lo hemos determinado, ¿sí? Veamos aquí quién es HDT. HDT sería esto, ¿sí? Entonces esta convolución es una integral que es R de tau por H de t menos tau diferencial de tau, pero como la estamos evaluando en t sub 0, por eso aquí tenemos T0, T0 y T0, pero inicialmente es como si tuviéramos, vamos a hacer que tenemos T, ¿sí? Para hacerla para todo T. Bueno, ¿a qué corresponde esto? Observemos. R de tau por H de T sub 0 menos tau. ¿Quién es H de T sub 0 menos tau? Aquí tenemos H de T. H de T sub 0 menos tau sería reflejar esta y desplazarla a T sub 0. Pero recuerde que escogimos T sub 0 igual a T2. Entonces, si la reflejamos y la desplazamos T sub 0, obtenemos esta misma, porque precisamente esta la obtuvimos primero reflejando y desplazando después esta. Entonces, si la reflejamos y la desplazamos, volvemos a obtener esta. O sea que lo que tenemos aquí, que H de T sub 0 menos tau, sería esta que tenemos aquí. Observen que esta vale 1 entre este T sub 2, que es el mismo T sub 0, y T sub 1, pero T sub 1 es T sub 0 menos T, que es la duración. Entonces yo puedo sustituir esto por 1, pero la integral iría entre T sub 0 menos T, que sería este T sub 1, y T sub 0. Por lo tanto, vemos perfectamente que el R de T, que sería lo que tenemos aquí, no es más que la integral de la entrada. El R0 es la integral de R de T. Por lo tanto, si yo implemento aquí un filtro, que sería hacer esta rampa que tenemos aquí, este filtro me va a producir la misma salida. Pero ¿por qué es integración y descarga? Porque no queremos que vaya más allá de T sub 0. ¿Sí? Aquí tendríamos entonces el integrador, y aquí posteriormente tendremos un circuito de muestreo y retención para obtener la señal de salida.
Obviamente esto tiene que funcionar con un reloj, con un sincronismo que le va a decir cada cuánto va a tomar las muestras, que debe ser cada de segundo, y también le va a decir que debe resetear este integral. Entonces, vamos a suponer que este RT es este que está aquí, que es la señal contaminada con ruido, esa que tenemos aquí. Aquí en este punto llega el integrador. El integrador empieza a integrar. ¿Por qué? Porque llega esta señal, que es el reloj, vamos a suponer, y le dice, bueno, empieza a integrar. Cuando llega de nuevo la otra señal, que es T segundo después, entonces deja de integrar y le dice a este señor, tome la muestra y reténgala. Entonces aquí en este punto toma la muestra y la retiene. ¿Hasta cuándo la va a retener? Hasta el próximo pulso de reloj. Pero mientras, en ese momento en que tomó la muestra, inmediatamente ese pulso viene aquí y le dice resete este integrador. Entonces el integrador estaba aquí, lo resetea y llega el otro bit, que sería este. Empieza a integrar hasta cuando, hasta el próximo pulso de reloj, donde se va a tomar la muestra en este punto, que sería esta, y se va a retener. Y así sucesivamente. Observen cómo aquí vamos reconstruyendo la data de entrada. Vamos recuperando los bits de entrada y los vamos recuperando limpios, sin ruido. Ese sería el filtro acoplado, en este caso, a la señal de entrada, que serían unos REC. Es un integrador de descarga cada T segundos, y posteriormente el muestreador y retensor. Perfecto. Es el filtro acoplado. Bueno, este tipo de filtro lo vamos a utilizar mucho en los sistemas de recepción de los sistemas digitales. ¿Para qué? Para mejorar la relación señal a ruido. Y si nosotros mejoramos la relación señal a ruido, obviamente el performance de nuestro sistema de comunicación va a mejorar. ¿Por qué? Porque el filtro maximiza la relación señal a ruido. Este es un filtro que maximiza la relación señal a ruido. Bueno, nos corresponde ahora ver el rendimiento de los sistemas digitales. Ya hasta este momento ya sabemos cómo representar los sistemas digitales, ya sabemos cómo, los bits que transitan a través de un sistema digital los sabemos representar matemáticamente, ya les hallamos sus espectros, ya ahorita hemos visto otras cosas adicionales como el filtro acoplado en el sistema de comunicación. Entonces ya podemos ver el rendimiento del sistema de comunicación. Bueno, vamos a ver. Sabemos que en los sistemas digitales el rendimiento lo evaluamos a partir de la probabilidad de error. Entonces vamos a ver cuánto vale la probabilidad de error. Observen, aquí tenemos un sistema digital. Aquí tenemos una data de entrada digital, MDT. Estos son unos y ceros. El transmisor, ¿qué hace? Estos unos y ceros le damos forma. Le damos forma según una codificación. Y aquí sale nuestra señal codificada, nuestros bits codificados, que pasan a través de un determinado canal. Ese canal los va a atenuar y les va a agregar ruido. Y aquí entonces va a llegar nuestra señal RDT, que va a ser la señal SDT contaminada con ruido. Claro, si el canal es ideal, esta llega SDT, pero si no, va a llegar una SDT, pero atenuada. ¿Sí? ¿Quién va a ser nuestro primer receptor? Observen. El receptor, ¿qué es lo que tiene que hacer? A partir de aquí, sacar los bits. ¿Cómo los vamos a sacar? Bueno, en este caso vamos a tener un circuito de procesamiento. Este circuito de procesamiento va a estar dado por filtros, esencialmente. ¿Por qué? Porque estos bits se están transmitiendo en banda base, tal cual ellos están. Si se estuvieran modulando, entonces adicionalmente aquí tendríamos unos circuitos de portadora, pero entonces aquí vamos a tener unos circuitos de procesamiento para mejorar la señal, para eliminar el ruido. Sabemos que debemos colocar un filtro aquí, pero este filtro puede ser un filtro paso bajos, en este caso, para que pase mi señal, pero recuerde que tenemos que especificar el ancho de banda de ese filtro. Bueno, aquí sale entonces una señal banda base, análoga. ¿Por qué es análoga? Porque viene contaminada con ruido.
debería ser digital, pero al venir aquí llega contaminada con ruido, llega como esta, es una señal analógica, ¿sí? Es la que llega aquí. ¿Qué vamos a hacer? Para nosotros detectar si lo que nos está llegando 1 o ceros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a tomar muestras. De la señal que está llegando. ¿Dónde vamos a tomar la muestra? La podemos, en el caso de señales rectas, así como esta, la podemos hacer en cualquier instante en el tiempo de bit. Pudiera ser en T sub medios. Pero observen que si estamos haciendo un filtro acoplado, no lo podemos hacer ahí. Lo debemos hacer es exactamente en T sub B, porque en ese punto es donde la relación señal ruido es máxima, ¿sí? Entonces va a depender de dónde es, de qué es lo que estemos ocupando para definir dónde vamos a hacer el muestreo. Pero hacemos un muestreo de esa señal analógica y eso es un valor analógico. Pero después ese valor analógico vamos nosotros a compararlo con un valor de referencia y dependiendo de ese valor de referencia vamos a decidir si lo que nos está llegando un 1 es un 0. Por ejemplo, en este caso que tenemos una señalización polar, nuestro valor de referencia natural debería ser el 0. Entonces, si el valor de la muestra está por arriba, yo puedo decir que lo que me está llegando es un 0. Y si está por debajo, yo puedo decir, perdón, si está por arriba es un 1, si está por debajo es un 0. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Aquí viene mi señal banda base analógica, la muestreo y la retengo. Tomo el valor de la muestra y la retengo. Y posteriormente el circuito de decisión me va a decir si lo que me está llegando es un 1 o un 0. ¿Qué hago? Lo comparo. Si es mayor que el B sub T, lo saturo al máximo, y si es menor que B sub T, lo saturo al mínimo, de tal manera de que yo detecte aquí los unos y los ceros, o sale 1 o sale 0. De esa manera va a ser nuestro receptor básico. Observen que en sistema de comunicación digital, entonces el receptor que es un filtro, posteriormente un muestreador y después un circuito de decisión. Eso es todo nuestro receptor. Bueno, ¿qué va a pasar? Los bits tienen una duración T sub B. En este caso lo estamos diciendo que es T segundo. Es el tiempo que se emplea para transmitir un bit de datos. Por lo que entonces la señal SDT que viene aquí va a ser, vamos a tener una señal para los unos que le vamos a llamar S1 y una señal para los ceros, como es lógico, porque estamos diciendo que son señales binarias, ¿sí? Bueno, aquí viene nuestra SDT y aquí llega contaminada con ruido. Y después la pasamos a un filtro y aquí tenemos nuestra R0. Esta R0 es precisamente esta que tenemos aquí. Esta SDT es esta que está aquí, que es esta misma si el filtro del canal es ideal, ¿sí? Esta R0 la tenemos aquí. ¿Y quién va a ser? Bueno, esta R0 es una señal banda base que va a tener una forma, es la salida del filtro, pero del circuito de procesamiento R01, y va a tener una forma para los unos y una forma para los ceros. Pero aquí ya está procesada. ¿Qué le hemos hecho aquí? Lo más seguro es que le hemos quitado parte del ruido. ¿Cómo le quitamos esa parte del ruido? Filtrándola. Perfecto. Bueno, posteriormente aquí la vamos a muestrear. Y este señor, ¿qué va a sacar? Va a sacar una muestra, un valor de una muestra de esa señal que me está llegando, que es así. Una muestra analógica. Pero ese valor de esa muestra, entonces va a ser un número. Ya, aquí tenemos el valor de una muestra para 1 y el valor de una muestra para 0. Pero resulta que este valor es un valor analógico. ¿Por qué? Porque la señal, perdón, que dijimos, llega contaminada con ruido. Entonces yo tomé
la muestra aquí es un valor y aquí tomo la otra muestra, aquí en T sub B medio, vamos a suponer. Ahora, pero resulta que esa muestra debería ser un valor fijo, porque eso es lo que yo definí aquí en la transmisión, pero como llega contaminada con ruido, aquí me está llegando es SDT más el ruido. Por lo tanto, esto tiene unas características aleatorias, porque SDT es determinística, es el valor este, pero le estamos sumando un ruido, por lo tanto la muestra que yo voy a tomar es una variable aleatoria. Va a ser una variable aleatoria, pero esa variable aleatoria, observen que va a tener, como SDT es determinado constante, va a tener la misma función de distribución de probabilidades que el ruido. Por lo tanto, las señales que nosotros vamos a tener aquí, estas R de 0, son unas variables aleatorias. Una variable aleatoria para los unos binarios y una variable aleatoria para los ceros binarios. Pero que van a tener una función de distribución que yo ya sé que va a ser la misma función de distribución del ruido. Va a ser exactamente la misma función de distribución. Bueno, entonces tendríamos R0 de T sub 0, denotado de esta manera. Por simplicidad, R01 va a ser R01 de T sub 0 y R02 de T sub 0. No vamos a colocar el T sub 0 por simplicidad de notación, y lo que va a indicar que es el valor de la muestra a la salida, ¿sí? Para el 1 y para el 0 binario. Bueno, estos valores de R0, T sub 0 son variables aleatorias. Entonces, es una variable aleatoria esta señora, que tiene la misma función de distribución de probabilidades que el ruido. Entonces supóngase que conocemos la función de distribución de probabilidades para el R01, para el R02, y también conocemos el B sub T. ¿Quién es el B sub T? El voltaje de umbral, a partir del cual voy a decir si es un 1 o si es un 0. Bueno, en esta gráfica vemos esas funciones de distribución. Aquí las estamos denotando como normales en ese caso, en el caso de que el ruido sea ruido gaussiano blanco. ¿Sí? Estas serían las funciones de distribución, pero pueden ser otras funciones de distribución. Por lo general, si es ruido gaussiano blanco, ruido blanco, ese es un ruido gaussiano, por lo tanto las funciones de distribución serían así. En verdad, esas son funciones, deberían ser funciones de distribución condicionales, es decir, la función de distribución de R0 cuando se envía un 1 sería esta, y la R0 cuando se envía un 0. R0 cuando se envía un 0 y R0 cuando se envía un 1. Bueno, ¿qué pasa? Supóngase que este es mi voltaje de umbral, ¿sí? Este es mi voltaje de umbral. A partir de este voltaje que me va a decir si lo que me está llegando es yo voy a tomarlo como un 1 o como un 0. Entonces, vamos a suponer que me llegó, es una señal que va a ser R0, es de R01. La función de distribución de R01 es R0 cuando se envía un 1, que sería esta que está aquí. Esa es la función de distribución. ¿Sí? Ahora, si el voltaje, si yo caigo, o la muestra cae en cualquier valor de estos, para R0, como está por encima de B sub T, yo voy a asumir que precisamente es un 1, y ahí no hay ningún error. Pero si está por debajo de este umbral y se envió un 1, yo voy a asumir que se envió un 0, y ahí va a ocurrir un error, ¿sí? Esta cola de aquí para acá sería error, o sea, corresponde a las probabilidades de error cuando se envían un 1, y cuando se envían un 0 es que yo detecte un 1, entonces que el voltaje sea mayor que este B sub T, el voltaje R0 es mayor que este B sub T, y entonces sería todos estos valores de la curva. Si está por debajo, pues yo voy a asumir que se envió un 0 cuando se envió un 0 y no habría ningún error, ¿sí? Ahora, ¿quién sería la probabilidad de error? Bueno, aquí lo que nos está dando es
yo puedo, como esta es la función de distribución de R0 cuando se envía un 1, yo puedo hallar la probabilidad de que R0 sea mayor que o menor que cuando se envía un 1 o cuando se envía un 0. ¿Quién es la probabilidad de error? Observen, la probabilidad de error, como dijimos cuando vimos ese circuito, ¿se acuerda? Para el primer parcial que estudiamos un sistema de comunicación básico, pero que dijimos que era con canal equiparado, no, la palabra era un canal de comunicaciones balanceado, ¿sí? Creo que era la palabra que utilizamos esa vez. Y nosotros dijimos, bueno, la probabilidad de error, ¿cuándo ocurre? Es la probabilidad de recibir un 0 cuando se envió un 1 por la probabilidad de 1, más la probabilidad de recibir un 1 cuando se envió un 0 por la probabilidad de 0. Eso es lo que habíamos dicho, que era la probabilidad de error. Y en este caso, esas probabilidades, pues las calculamos aquí como la integral, esta que sería de R0 dado S1, que sería esta, entonces la integral de menos infinito hasta P sub t. Y esta es la función de distribución de R0 dado S2, que sería esta, que sería desde B sub t hasta más infinito. ¿Sí? Esas serían las probabilidades. Y por la probabilidad de enviar un 0 o por la probabilidad de enviar un 1. Que si el canal está equilibrado, estas probabilidades son iguales. Y ese sería un medio y ese sería un medio. La probabilidad de 1 y la probabilidad de 0. Pero esta sería la probabilidad de recibir un 0 cuando se envía un 1. Entonces, si estoy enviando un 1, estamos aquí. Pero cuando se envía un 0, cuando yo voy a decir que recibí un 0, a detectarlo como 0, pues cuando esté por debajo de este valor de umbral. Entonces sería desde menos infinito en esta gráfica, desde menos infinito hasta B sub t. Y esta sería que yo detecte un 0 cuando se envió un 1, perdón, un 1 cuando se envió un 0. Entonces tengo esta aquí, y cuando voy a detectar yo que hay un 1, o voy a decir que hay un 1 si está por encima de esto, y eso es un error, ¿sí? Porque en verdad lo que se envió un 0. Entonces sería la integral desde B sub t hasta más infinito. Esta sería la probabilidad de error y ese sería lo que llamamos el PER. Esto valdría un medio y esto valía un medio. Y ahora esto de quién va a depender, de esas funciones de distribución, que si son gaussianas, entonces tendrían la ecuación de una función de distribución gaussiana. Entonces, caracterizando la probabilidad de error para el caso del ruido gaussiano blanco. Para el caso de un circuito receptor con procesamiento lineal, con señal binaria, con ruido blanco a la entrada, la salida muestreada es R0 igual a S0 más N0. Con N0 una variable aleatoria. Como es el ruido, es con media 0 y S0 es una constante que depende de la señal que se envía, lo que implica que R0 será gaussiana con media S0. R0 será gaussiana con media S0 porque este tiene media 0 más una constante me daría la media de R0, que sería S0. Entonces, la probabilidad de error, sustituyéndola ya sustituyendo aquí la función de distribución normal y las probabilidades para 1, un medio, y la probabilidad para 0, un medio, esa sería la probabilidad de error. Ahora, ¿cómo calculamos esta probabilidad de error? Como es ustedes precisamente un e a la menos x cuadrado, normalmente eso se calcula aproximadamente, lo que equivale a utilizar la función de error complementario Q para determinar esa área, o utilizar las tablas de la función normal. Entonces la probabilidad de error sería un medio por esta integral, vendría dada por Q de menos B sub t más S01 por sigma 0, más un medio de Q por B sub t menos S02 sobre sigma 0, donde B sub t es el voltaje de umbral, S01 es el valor de la muestra, de la señal, pero a la salida. Ese de cuando se envía un 1, mientras S02 es el valor de la señal a la salida cuando se envía un 0. Y sigma 0 va a depender de el ruido, porque es la función de distribución del ruido.
y sería la varianza del ruido. Ahora, esto se puede ahora optimizar. Aquí en este caso sería la probabilidad de error a secas. Pero nosotros queremos que la probabilidad de error sea lo más pequeña posible. Entonces, sería optimizar el valor de B sub t para que esta probabilidad de error sea lo más pequeña que se pueda. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, tenemos que hallar el B sub t que hace que esto sea mínimo. Eso se lograría pues derivando esta función, igualándolo a 0 y despejando el B sub t que hace que eso sea mínimo, y comprobando después que ese B sub t es mínimo con la segunda derivada. Esa probabilidad de error puede minimizarse si se utiliza el valor apropiado para el umbral del comparador B sub t, el cual se puede demostrar que es igual a S01 más S02 entre 2. Es igual para el caso de un filtro normal lineal, sería S01 más S02 entre 2. Donde S01 y S02 son los valores de las señales para el 1 y para el 2 a la salida. Por tanto, para señalización binaria en ruido gaussiano y con el valor umbral óptimo, ahora sustituyendo este B sub t dentro de la ecuación anterior, la probabilidad de error se transforma en la señal de error complementario Q de S01 menos S02 sobre 2 sigma 0, que también se puede representar de la siguiente manera: la raíz cuadrada, o sea, elevando esto al cuadrado y sacándole la raíz, no se altera. ¿Pero para qué? Para representar esto en función de potencia, ¿sí? La probabilidad de error es igual a Q raíz de S01 menos S02 al cuadrado sobre 4 sigma 0 cuadrado. En este caso, esto lo llamaríamos una potencia diferencial, ¿sí? S01 menos S02 al cuadrado, o Q de energía, y este sigma 0 cuadrado está asociado con la potencia del ruido. Entonces es una relación señal a ruido. Ya esta es la probabilidad de error optimizada en el valor de B sub t, pero también la podemos optimizar en función del filtro utilizado a la entrada, ¿sí? Hasta ahora se ha optimizado el nivel de umbral, más no los filtros en los circuitos de procesamiento. Para optimizar los filtros de procesamiento, recordemos lo siguiente. Si nosotros vemos la señal, la forma que tiene la función Q o de error complementario para la probabilidad normal, normalmente este argumento se llama Z. Entonces tenemos el Q de Z. Normalmente es de esta manera. El Q sería la probabilidad en función de Z, el valor de la función de distribución de probabilidades normal, ¿sí? Observemos que a medida que aumenta Z, Q disminuye. Por lo tanto, si nosotros hacemos este argumento lo más grande que se pueda, la probabilidad de error será menor. Pero observemos que en este caso esto es una relación señal, potencia de señal respecto al ruido, la señal diferencial. ¿Qué queremos nosotros? Que este argumento sea lo más grande posible. Por lo tanto, si nosotros hacemos que la relación señal a ruido sea máxima, la probabilidad de error será menor. ¿Y cuál es el filtro que me maximiza la relación señal a ruido? Como vimos anteriormente, el filtro que maximiza la relación señal a ruido a la salida en un instante determinado se llama un filtro acoplado.
Por lo tanto, si nosotros utilizamos filtros acoplados en el receptor, ¿sí?, estamos optimizando el valor de la probabilidad de error. Si se optimiza el filtro receptor, la B puede reducirse. Para minimizar la probabilidad de error se requiere maximizar el argumento de la función Q, por lo que se requiere un filtro lineal que maximiza esta relación, que es una relación de potencia de señal respecto a potencia de ruido. En este caso, esto lo llamamos señal diferencial de magnitud al cuadrado sobre sigma 0 cuadrado. El filtro que maximiza la potencia instantánea en un instante determinado de la señal de salida en el tiempo t sub 0 cuando se compara con la potencia promedio de ruido a la salida es el filtro acoplado. El filtro acoplado, por la redundancia, deberá acoplarse a la señal de entrada, que en este caso es la señal diferencial. Acuérdense que el filtro se llama filtro acoplado porque es de la misma forma que la entrada. Y en este caso, la entrada vamos a decir que es esta señal diferencial. Por lo tanto, el filtro va a tener una respuesta impulso que va a ser C por la señal S1 a la entrada, S1 de T sub 0 menos T menos S2 de T sub 0 menos T. Esta es el diseño del filtro acoplado. ¿Sí? Correcto. Aún más, nosotros confirmamos allá, cuando vimos filtro acoplado, que la razón señal pico de salida a ruido promedio que se obtiene del filtro acoplado es, observen, la relación señal a ruido de salida es igual a 2 veces la energía diferencial de entrada sobre N0. Es decir, nosotros calculando la energía diferencial de entrada sobre N0 medios para el caso de ruido gaussiano en blanco, podemos calcular también la relación señal a ruido de salida, donde la energía diferencial es la integral de 0 a t de S1 de t menos S02 de S1 de t menos S2 de t al cuadrado diferencial de t, donde S1 y S2 son las formas, pero a la entrada del filtro, no a la salida. Por ende, para señalización binaria distorsionada por ruido gaussiano blanco añadido, resección por filtro acoplado y empleando el valor óptimo de umbral, el ver será la probabilidad de error, sustituyéndola ya, como allá tenemos la probabilidad de error Q de la señal diferencial sobre sigma 0 al cuadrado, sustituyendo, verifiquemos aquí atrás, observen, señal diferencial, potencia señal diferencial al cuadrado sobre 4 sigma 0 cuadrado. Entonces, aquí tendríamos dividido esto por 4. Dividido por 4 me da energía diferencial sobre 2N0. Por lo tanto, la probabilidad de error utilizando filtro acoplado y optimizando el valor de umbral sería la raíz cuadrada de la energía diferencial sobre 2N0. Esta sería la fórmula que vamos a utilizar para calcular la probabilidad de error en caso de que utilicemos filtro acoplado y optimización de B sub T. Y esta que tenemos aquí sería la que vamos a emplear cuando solamente tenemos un filtro paso bajo, por ejemplo, y está optimizada a nivel de umbral. B sub T igual a S01 más S02 entre 2. Hay que tener cuidado cuando utilizamos esta porque el umbral, ahí tenemos que determinarlo cuál es el valor de umbral a la salida, que también sería S01 más S02 entre 2. Ahora vamos a aplicar esas ecuaciones para determinar el rendimiento de los sistemas binarios de comunicaciones en banda base. El primer caso que vamos a ver
es la señalización unipolar. Este es el receptor básico. Observen. Aquí llega la señal RDT, que es la señal contaminada con ruido. Esa señal SDT puede ser que venga S1 o S2. S1 es la señal que usamos para transmitir los unos y S2 los ceros, más NDT. NDT normalmente lo ocupamos como un filtro gaussiano blanco añadido en el canal, donde su densidad espectral de potencia viene dada por N0 medios. El receptor. ¿Qué sería el receptor? Tenemos primero un filtro. Ese filtro, ¿para qué es? Bueno, para disminuir la potencia de ruido y hacer que la relación señal-ruido sea más óptima, ¿sí? Yo puedo ocupar aquí un filtro. ¿Qué tipo de filtro? Bueno, depende de la señal que yo tenga aquí. Como aquí es la señal es de tipo digital, son estas, en este caso una señalización unipolar. Nosotros sabemos que para la señalización unipolar nosotros ya calculamos el espectro, y el espectro era una función SA con un impulso aquí en cero. Vamos a calificarla azul. Una SA cuadrado, ¿sí? Con un impulso en cero. Y esto cero ocurría en R. Nosotros llamamos su densidad espectral de potencia. La densidad espectral de potencia en la señalización unipolar es parecido a esto, ¿correcto? Observemos que el espectro de la señalización unipolar está centrado al cero. Y aquí en cero nosotros tenemos el ancho de banda nulo. ¿Qué tipo de filtro utilizaríamos? Pues esta señal es infinita, pero sus principales componentes están cercanas a cero. Por lo tanto, se puede emplear un filtro paso bajo. ¿Para qué? Para eliminar el ruido, la potencia de ruido. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede con el ruido? El ruido es, en este caso, de esta manera, de potencia infinita. Su densidad espectral de potencia de ruido es infinita, va de menos infinito a más infinito y vale N0 medios. Entonces, al yo utilizar el filtro, elimino estas componentes de ruido, pero también voy a eliminar de señal. Entonces yo tengo que escoger un ancho de banda del filtro de tal manera de que me deje pasar la señal, pero la señal es infinita. Pero no todas las componentes tienen igual importancia. Las de mayor importancia están centradas aquí en cero, pero resulta que ella tiene un ancho de banda R. Yo pudiera filtrar aquí al ancho de banda R, pero ¿qué pasa? El siguiente lóbulo de aquí de la densidad espectral de potencia para la señalización unipolar es grande, por lo tanto también tienen suficiente importancia, no se pueden despreciar. Es recomendable que para este tipo de señales, para mantener la forma de los pulsos, es decir, que yo cuando lo filtro me quede, no se me vayan a modificar mucho, que vaya a pasar esto, entonces no quitarle muchas componentes, por lo tanto, de importancia. Entonces se recomienda filtrar a 2R el ancho de banda. El utilizar un filtro de ancho de banda 2R para mantener la forma de los pulsos.
Entonces aquí para eso utilizamos ese filtro, que pues debe ser un filtro paso abajo. ¿Por qué? Porque la señal está alrededor de cero. Posteriormente, ¿qué sucede? Bueno, esto es lo que yo transmito y esto es el RT que yo recibo. Yo lo filtro y debo mantener más o menos esa misma forma. Para eso utilizo un filtro de ancho de banda 2R. Ya dijimos por qué. Ahora, después de esto tengo que entonces hacer muestras, tomar muestras de la señal, aquí R0, y aquí tendría R0 de T0, que serían las muestras. Y después, a través de un comparador con un determinado voltaje de umbral, decido si está por encima de ese valor de umbral, es un 1, y si está por debajo, es un 0. Eso sería el receptor. Las formas de onda para señalización unipolar, ¿cuáles son? S1 más A. Y S0, 0. Esa es la que utilizamos para señalización unipolar. Ahora, vamos primero a evaluar el rendimiento utilizando un filtro paso abajo. Ya sabemos por qué tiene que ser un filtro paso abajo. ¿Sí? Entonces, el rendimiento para un receptor que ocupa un low pass filter, un filtro paso abajo, con ganancia 1, entonces se selecciona un ancho de banda equivalente, igual a B, este es el ancho de filtro, mayor a 2T. Recuerden que T es la duración del bit. De aquí tenemos T, que nosotros también lo llamamos T sub B, pero aquí le estamos diciendo que es T. 2T sub B sería 1 sobre T es R, 2 sobre T sub B sería 2R. ¿Para qué? Para preservar la forma de la señalización. Es decir, para que a la salida aquí tengamos una señal que si aquí en la entrada vale A, la salida es aproximadamente A, no se deforma mucho. No le estamos quitando muchas componentes de importancia. Por lo que, si es así, entonces a la salida cuando yo envío un 0 es aproximadamente 0. Y a la salida cuando yo envío un 1 es aproximadamente A. Ahora, si eso es así, ¿cuánto vale? Eso ya tenemos cuánto vale S01 y S02. Es aproximadamente igual a más A o a 0. ¿Por qué? Porque estoy usando un filtro con suficiente ancho de banda. Pero ¿cuánto vale la potencia de ruido aquí a la salida? ¿Cuánto es la potencia de ruido a la salida? ¿Por qué la potencia de ruido? Porque resulta que para hallar la probabilidad de error para el caso de un filtro paso abajo con B sub T optimizado, esta es la ecuación. Raíz de S01 menos S02 al cuadrado sobre 4 sigma 0 cuadrado. Observen que S01 y S02 ya los hallamos al definir el ancho de banda del filtro. Ahora me falta hallar sigma 0 cuadrado. Sigma 0 cuadrado, por ser esto un ruido gaussiano blanco, yo lo puedo ver que esto es una potencia. Porque recuerden cuando vimos que los procesos ergódicos asociamos el segundo momento respecto a la media como sigma cuadrado es igual a la potencia total. Pero como en este caso es ruido gaussiano blanco, es de media 0, la potencia de C vale 0, o sea que solamente potencia AC. Pero es sigma 0 al cuadrado. Entonces debemos ver cuánto es sigma 0 al cuadrado, que vendría a ser la potencia de el ruido a la salida, porque la tenemos que sustituir aquí. Ya tenemos que cómo sustituir S01 y S02. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con el ruido. Nuestro ruido es un ruido gaussiano blanco de densidad espectral de potencia N0 medios. Correcto. La paso por un filtro. Este filtro es un filtro ideal de ganancia 1 medio
y que tiene ancho de banda B, que ya dijimos qué valor B, que es igual a 2R, pero su ancho de banda es B. ¿Qué le hace el filtro a ese ruido? Pues va a eliminar estas componentes de aquí y estas componentes de aquí, y va a dejar solamente pasar esto en el caso de un filtro ideal. Bueno, si deja pasar esto, esto es lo que vamos a tener a la salida, y después esto se va a ir a 0 y aquí se va a ir a 0, y ese es el ruido a la salida. Como esto es la densidad espectral de potencia a la salida, que es la multiplicación de esta con esta, pero como esta vale 0, de aquí para acá me anula, y como vale 1 aquí, me deja pasar esta, ¿sí? Bueno, ya tenemos el ruido de salida, la densidad espectral de potencia, pero yo necesito el segundo momento, que vendría a ser la potencia. La potencia no es más que la integral de la densidad espectral de potencia, y la integral viene a ser el área. Entonces yo haría hallando el área de este rectángulo, que tiene altura n0 medio y anchura 2 veces b, puedo hallar su potencia. Entonces esta sigma 0 cuadrado, que viene a ser la potencia de ruido, que es igual a sigma 0 cuadrado que va a ser igual el área. ¿Y cuánto vale esa área? Bueno, de altura vale n0 medio. La altura por el ancho, como este ancho de banda vale b, sería 2b, porque yo hallo la integral de menos infinito a más infinito, entonces sería por 2b. Este 2 con este 2 se me cancela. Bueno, aquí tenemos n0 medio por 2b, pero aquí este 2 con este 2 se me cancela y me queda n0 por b, y b es igual a 2r y r es igual a 1 sobre t. Por lo tanto, sustituyéndolo, aquí me va a quedar ya S01 vale A, menos 0 me da A cuadrado, y la potencia, que aquí sería esto, con esto aquí tengo un 4 por sigma 0, que sería N0B, y ya tenemos la probabilidad de error del sistema, es Q de la raíz de A cuadrado sobre 4 N0B, y el voltaje umbral optimizado sería S01 más S02 sobre 2, que sería A más 0, A entre 2 sería A medios, que es lo lógico, que si está por encima de A medios, yo asuma que es un 1, y si está por debajo de A medios, asuma que es un 0. De esa manera, entonces estamos calculando el rendimiento de un sistema completo, digital, binario, banda base, con señalización unipolar. Ahora vamos a evaluar el rendimiento para el sistema unipolar nuevamente, pero optimizando el filtro, es decir, utilizando aquí un filtro match o un filtro acoplado a la señal diferencial, de tal manera que me maximice la relación señal a ruido y minimice la probabilidad de error. Anteriormente dijimos que la probabilidad de error para el caso de un filtro acoplado viene dada por Q raíz de la energía diferencial sobre 2N0, donde la energía diferencial es la energía diferencial de la señal a la entrada, que viene dada por la integral entre 0 y t de S1 dt menos S2 dt al cuadrado diferencial de t. S1 es exactamente más A, no es aquí a la salida, que es aproximadamente a cierto valor, sino es A la entrada, menos S0, que es 0, me daría A cuadrado, entre 0 y t. ¿Por qué?
porque resulta que esta es unipolar no retorno a cero. Como es no retorno a cero, va a durar de 0 a t el bit 1 y el bit 0. Por lo tanto sería de 0 a t, eso sería a cuadrado t, la energía diferencial. Entonces el rendimiento para un receptor filtro acoplado tomando el tiempo de muestreo en t. ¿Por qué tomamos el tiempo de muestreo en t? Porque sabemos que en t sub 0 igual a t es donde va a ocurrir el máximo, ¿sí? Ya vimos también eso. La energía de la señal diferencial, energía diferencial es a cuadrado t sub t, de tal manera que el haber, sustituyendo en esta ecuación, vendría dada por probabilidad de error igual a la energía diferencial, que sería a cuadrado t sobre 2n0. Ahora, esto normalmente se coloca en función de la energía de bit promedio. ¿Y quién es la energía de bit promedio? Bueno, es calcular la energía del 1, que sería la integral entre 0 y t, de a cuadrado t, que sería a cuadrado t, y la energía del 0, que vendría a ser 0, energía de bit promedio, la energía del 1 más la energía del 0, entre 2, que en este caso sería a cuadrado t medios, y aquí identificamos perfectamente ese valor a cuadrado t medios, lo sustituimos como la energía de bit promedio. Por lo tanto, la probabilidad de error también es igual a Q, la raíz de la energía de bit promedio, sobre N0, que es lo que llamamos el EBNO, que es un identificador o una magnitud que me dice qué tan bueno es mi sistema. El EBNO, la energía de bit por cada N0. Entonces la probabilidad de error sería Q, la raíz de el EBNO. Y por último, para este caso, el B sub t, que sería S01 más S02 entre 2, donde S01 es el valor de la S1 a la salida y S02 el valor de S2 a la salida. Y como esto es un filtro acoplado, que ya dijimos que para el caso de señales rectangulares era un integrador, entonces la salida no es más que de 0 a t, la entrada, que sería A de t. Este sería S01. Y S02, como es 0, S0, S0, S2 es 0, S02 es 0. Por lo tanto, esta integral da a cuadrado t entre 2, AT, no a cuadrado, AT entre 2. Ese sería el B sub t. Ese sería el valor óptimo para el umbral aquí. Vamos a comparar el caso de unipolar con filtro paso abajo y con filtro acoplado. Para el caso del filtro paso abajo nos dio esta probabilidad de error, que la podemos poner en función, sustituir B aquí como dijimos que era 2R, es decir, 2 sobre T sub B. Entonces me quedaría 4 por 2, 8 sobre T sub B, que sería el T que estamos colocando aquí. Y como la energía de bit nos dio a cuadrado T medios, la sustituimos aquí. Estamos haciéndolo para comparar los dos, ¿verdad? Por el otro lado, el filtro match nos dio que la probabilidad de error era esta, Q de la raíz de a cuadrado T sobre 2n0, y como a cuadrado T medios era la energía de bit, esta es la probabilidad de error para el caso del filtro acoplado, señalización unipolar. Los dos es caso señalización unipolar, pero aquí voy a encerrar. Este es para el caso de Q, que ocupa un filtro paso bajo, y aquí un filtro match. ¿Cuál de las dos tiene mejor rendimiento? Bueno, como recordamos, como esta es la función Q de error complementario, esa función Q es de esta manera, donde aquí tenemos Z y aquí tenemos la probabilidad. Entonces, a medida que Z aumenta, la probabilidad disminuye. O sea que entre ellos dos, el que tenga mayor argumento tiene mejor probabilidad, menor probabilidad, y por lo tanto es mejor rendimiento. En estos dos casos, observe, aquí tenemos el EBNO y aquí tenemos el EBNO.
Pero aquí tenemos el ENO solo y aquí lo tenemos dividido por 4. O sea que el ENO aquí es menor. Como el Z es menor el argumento, su probabilidad es mayor. Aquí hay mayor probabilidad de error que aquí. Por lo tanto, el filtro acoplado tiene mejor desempeño que el filtro pasa abajo. Y esa es la idea de usar el filtro acoplado. Ahora, ¿qué incremento o decremento en dB de la energía de bit es necesario para igualar las prestaciones, en este caso, del filtro pasa abajo y del filtro match? Para que tengan igual probabilidad de error, los argumentos deben ser iguales. Igualando los argumentos, pues, y eliminando la raíz, aquí me queda la energía de bit sobre 4n0 debe ser igual a la energía de bit prima sobre n0 para diferenciar la energía de bit del filtro acoplado con la del filtro paso bajo. Llevando estos decibeles, sería 10 logaritmos de la energía de bit sobre 4n0 igual a 10 logaritmos de, bit de la energía de bit prima sobre n0. Bueno, aquí vemos que podemos aplicar logaritmos, propiedades. Me quedaría 10 logaritmos de un cuarto más 10 logaritmos de Ln es igual a 10 logaritmos del Ln prima. Y como 10 logaritmos de un cuarto equivale a menos 6 dB, quiere decir entonces que pasando eso para el lado derecho, y yo si quiero elimino aquí la energía de bit, porque me están preguntando, perdón, el N0, porque me están preguntando respecto a la energía de bit. Entonces, aquí tengo la energía de bit de mi sistema match. ¿Sí? Tengo que sumarle 6 dB y esa debe ser la energía que tiene que tener el bit en el caso del filtro paso bajo para que tenga el mismo rendimiento. Es decir, que yo tendría que sumarle a la energía de bit del filtro match 6 dB para que me dé la misma probabilidad de error en el filtro paso bajo. Entonces, observe, 6 dB es el doble, sería 3 dB. Entonces aquí le estamos sumando 6 dB para que tengan igual prestaciones, por lo que vemos que el filtro acoplado es mucho mejor en su rendimiento que el filtro paso bajos. Y lo estamos viendo en el caso de unipolar, y igual es para los otros casos que vamos a ver. Ahora vamos a ver el rendimiento, pero para el caso de polar. ¿Sí? Señalización polar. Bueno, para señalización polar, la única diferencia es que el S1 es más A, como igual que el unipolar, pero el S2 es menos A. Igual tenemos presencia de ruido gaussiano blanco y vamos a ocupar los dos casos, filtro paso bajo y filtro acoplado. El rendimiento para un receptor que ocupa un filtro paso bajo con ganancia unitaria. Se selecciona nuevamente el ancho de banda equivalente de ese filtro paso bajo mayor a 2 sobre T o exactamente igual a 2 sobre T, que sería 2R, para así preservar la forma de la señalización, por lo que a la salida el S02 será aproximadamente igual a menos A y el S01 será aproximadamente igual a A, que son los valores que tienen a la entrada y los valores transmitidos. La potencia de ruido a la salida, la potencia de ruido aquí a la salida vendría dada por como la calculamos tal cual para el filtro unipolar. Este filtro me elimina las componentes por encima del ancho de banda del filtro y por lo tanto da N0B, análogamente al filtro unipolar. Y la ver, entonces, sustituyéndola en la fórmula para la probabilidad de error de filtro paso bajo, debemos sustituir S01, S02 y sigma 0 cuadrado. Ya los tenemos aquí. Por lo tanto, la probabilidad de error me da raíz de A cuadrado sobre N0B. Recuerden que para el caso de que ya hicimos anterior, nos daba A cuadrado sobre 4N0B.
para el caso de unipolar sobre 4n0b, y aquí nos está dando sobre a cuadrado n0b. Por lo tanto, vemos que esto es mayor, quiere decir que este señor tiene mejor rendimiento que el caso de filtro pasa abajo, pero unipolar. Y el B sub T, en este caso aquí, debería ser el S01 más S02 entre 2, que sería A menos A entre 2, que sería 0. Y es lógico pensar que aquí al nivel 0 es el que me va a decir aquí en el B sub T, si estamos por encima de 0, asumimos como un 1. Si estamos por debajo de 0, asumimos como un 0. Ahora, para el caso de filtro match, filtro acoplado, entonces esta es la fórmula. La raíz de la energía diferencial sobre 2n0. Debemos calcular la energía diferencial. La energía diferencial en el caso de polar, esto sería A en la entrada menos A al cuadrado. Menos A. Entonces daría 2 elevado al cuadrado, sería 4 integral de A cuadrado diferencial de T, que es 4A cuadrado T. Esa sería la energía diferencial. Sustituyéndola en la probabilidad de error, entonces la probabilidad de error me daría igual a 2A cuadrado T n0. Y ahora, sabiendo que la energía de un bit es A cuadrado T y la energía del 0 es A cuadrado T para el 1 y para el 0, la energía de bit da A cuadrado T. Sustituyéndolo aquí, tenemos la probabilidad de error, que es la raíz de 2 EBNO para señalización polar y caso de filtro match. El B sub T para este señor vuelve a ser 0. En esta gráfica comparamos, en este caso, señalización polar banda base con filtro match y unipolar con filtro match. Estamos comparando la unipolar con la polar. Observemos que si queremos que los dos tengan una determinada probabilidad, un determinado ver, entonces para el caso de señalización unipolar y para el caso de señalización unipolar y caso de señalización polar, observen que entre ellas hay una diferencia de 3 decibeles. Quiere decir que yo con 3 decibeles menos, la unipolar, que en la unipolar, la polar tiene el mismo rendimiento. O sea, tengo una mejora en la energía de bit por cada n0 de 3 decibeles. Necesito 3 decibeles menos, o dicho de otra manera, la unipolar necesita 3 decibeles más para poder igualarse a la polar. Aquí también están incluidas otras, pero esas las vamos a ver posteriormente. Esta, por ejemplo, estas ya no son banda base, sino paso banda, BSK y QPSK. Y aquí está OK y coherente FSK, que son señalizaciones digitales, pero paso banda, que las vamos a ver posteriormente. Ahora vamos a analizar el caso de bipolar. Recordemos que para el caso bipolar, la señalización de los unos ocurre como más A o menos A alternativamente. Y los ceros, la señalización siempre es 0. En este caso, son sin retorno a 0, ambos. No retorno a 0. Bueno, en este caso se complica un poco la cosa porque debemos tener dos valores de B sub T. Un valor de B sub T para los más A y otro valor de B sub T para los menos A. Y esta, bueno, es la función de distribución de R0 dado o cuando es enviado un más A, esta de F0 cuando es enviado un menos A, y esta la de R0 cuando es enviado un S2 o un 0. ¿Qué sucede aquí? Cuando hay errores. Bueno, vamos a ver. Aquí es enviado un
menos A. Aquí tengo el B sub T. El error sería de aquí en adelante, ¿sí? Esta área que estoy marcando aquí, esta área, ¿sí? Porque ahí yo asumiría que se envió un 0, cuando en verdad se envió un menos A. Por otro lado, aquí tendríamos, cuando se envía un 0, tendría por este lado error, porque asumiría que se está enviando un menos A, y por este lado tendríamos un error que estamos asumiendo que se está enviando un más A. Y cuando se envía un más A, este sería el error, porque asumiríamos que se está enviando 0. Por lo que, viendo estas gráficas, tendríamos que la probabilidad de error es la probabilidad de error dado en más A enviado por la probabilidad de más A enviada, más la probabilidad de error debido a menos A enviado por la probabilidad de menos A enviado, más la probabilidad de error dado que se envió un 0 o S2 por la probabilidad de 0. Bueno, esas probabilidades estarían dadas por, observen, esta probabilidad de error dado que se envió más A es igual a la probabilidad de error dado que se envió menos A. Y aquí vendrían dadas por esta que tenemos aquí, que sería de B sub T a más infinito, y esta que tenemos aquí, que sería de menos infinito hasta B sub T. Que es perfecto, exacto, que es estas dos que tenemos aquí, esta y esta. Por lo tanto, tendríamos dos veces Q de A menos B sub T sobre sigma 0. Dos veces Q de A menos B sub T sobre sigma 0. Correcto. Por la probabilidad de más A enviada, que es igual a la probabilidad de menos enviado, de menos A, que es un cuarto, porque la probabilidad de 1 es un medio, pero como lo codificamos a veces como más A y a veces como menos A, sería un cuarto. Y posteriormente tenemos también dos veces la probabilidad. ¿Qué pasa con la probabilidad de error debido a o dado que se envió 0? Entonces aquí tenemos dado que se envió 0, la probabilidad de error sería por un lado esta, que sería Q de B sub T sobre sigma 0, más esta, que sería Q de B sub T sobre sigma 0 también. Pero esto serían dos veces Q de B sub T sobre sigma 0, multiplicado por un medio, porque es la probabilidad de 0. Entonces la probabilidad de error vendría por, simplificando aquí y simplificando aquí, daría Q de B sub T sobre sigma 0 más un medio de Q de A menos B sub T sobre sigma 0. Recuerde que esa es la probabilidad secas. Ahora la podemos optimizar buscando el B sub T que haga que los argumentos sean máximos, ¿sí? Se puede comprobar que esa probabilidad, para que la probabilidad sea mínima, el B sub T debe ser a medios más sigma 0 cuadrado sobre A logaritmo neperiano de 2. Ese debe ser el valor de B sub T óptimo, ¿sí? Y tendríamos entonces el más B sub T y menos B sub T por aquí. Y para A, como sucede normalmente que A es mucho mayor que sigma 0, entonces el B sub T se aproxima a medios. En ese caso, la probabilidad de error vendría dada por 3 medios de Q de A sobre 2 sigma 0. Y sería igual a 3 medios de Q, ya sustituyendo. Aquí solamente colocando raíz cuadrada y elevando al cuadrado el radical para que no se altere, ¿sí? Entonces la probabilidad de error sería 3 medios de Q raíz de A cuadrado sobre 4 sigma 0 cuadrado. Ahora, pues lo que bastaría es sustituir el ancho de banda del filtro, que debe ser igual nuevamente de tal manera a 2R, ¿sí? Como hemos dicho. Por lo que la probabilidad de error entonces vendría dando 3 medios de Q raíz de A cuadrado sobre 4N0B para el caso de filtros pasos bajos. Si hacemos el mismo análisis para el caso de filtro acoplado,
entonces la probabilidad de error daría 3 medios de Q raíz de la energía de bits por KN0 para el filtro acoplado. Lo que podemos ver es que estos resultados muestran que la VER para la señalización bipolar es exactamente 3 medios, o sea 1.5 más que la señalización unipolar. Quiere decir que como estamos agregando una nueva variable, que es cuando los unos se codifiquen como menos A, eso produce que se produzcan más errores, por lo que la probabilidad de error da más alta.